La palabra de Dios siempre tiene mucho que decirnos, ¿verdad que sí? Siempre. Así que busquemos el capítulo 15 y leamos ahí los primeros 5 versículos del libro de Apocalipsis capítulo 5. Leemos los primeros 5 versículos donde nos dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 5. Dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después, hasta ahí llegamos, hasta el verso 4. Amén. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana, en este maravilloso libro que tenemos, que es el libro de Apocalipsis, hermano, que tiene mucho que compartir, mucho que enseñarnos a usted y a mí en esta mañana. Tal vez usted ha escuchado una fábula es una fábula en realidad, de un niño que era pastor y que vivía en un pueblo donde no tenía mucho entretenimiento. Entonces, un día se le ocurrió, mientras estaba con las ovejas en un pueblo pequeñito, empezar a gritar que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. La gente salió en carrera para ayudarlo. Cuando llegaron, él le dio risa, mucha risa, y se burlaba de la gente que habían llegado en lo que él acaba de decir, que eran mentiras. Bueno, posteriormente volvió a hacerlo otra vez más, y la gente salió en carrera para ayudarle, creyendo que se lo estaba comiendo el lobo, y cuando llegaron se dieron cuenta de que no, de que era mentira. Una vez más lo hizo, empezó a gritar que venía el lobo, que venía el lobo. La gente volvió a ir y se encontraron de que era una broma una vez más. Por 4ª vez lo hizo y empezó a gritar: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y la gente ya no fue. Y no fue. Y ese día de verdad que vino el lobo y se lo comió. Se lo comió. Y esto nos enseña algo que está aquí en el libro de Apocalipsis muy interesante. Si a nosotros nos dieran noticias terribles de la destrucción, que viene un tsunami, por ejemplo, en esta zona donde nosotros vivimos, seguramente todos inmediatamente buscaríamos las partes altas, saldríamos de aquí, huiríamos para que no nos pase nada. Si alguien nos viniera y nos dijera que viene un gran terremoto para esta zona y que va a haber mucha destrucción, pues seguramente también escaparíamos. Si alguien viniera y nos dijera que va a venir aquí una gran calamidad, una gran peste, pues igualmente es muy probable que nos protegeríamos. No nos quedaríamos para eso. Igualmente, hermano, cualquier cosa que viniera para hacernos daño, si nos advirtieran, nosotros nos iríamos, no nos quedaríamos o no nos gustaría pasar por esa situación. Paradójicamente, la Sagrada Escritura tiene siglos de estarnos advirtiendo de que algo va a pasar. Siglos de siglos de que algo va a pasar, de que algo va a suceder, de que algo está por venir. La Escritura nos viene advirtiendo hace tiempo, hermano, como en el tiempo de Noé,
Cuando él empezó a predicar, pregonero de la verdad, como dice la palabra de Dios, durante 120 años, 120 largos años, predicando la palabra del Señor. Y al final, cuando vino lo que él decía que venía, que era un diluvio, la gente no le creyó. No le creyeron. En ese proceso de 120 años, Dios le dijo que construyera un arca. El arca era un objeto visible, muy visible, porque era el tamaño de lo que hoy podríamos llamar de un estadio. Aunque usted no crea, las medidas pueden ser como las que tenemos en el estadio de este país. Era tan grande que era obvio que la gente no lo viera. O sea, no era un asuntito pequeñito que oculto ahí entre unas matas y que nadie se diera cuenta, o detrás de unas montañas, no. Era un objeto tan visible que más de 100 años la gente estuvo viendo como aquel hombre estuvo construyendo el arca con su familia. Y al mismo tiempo advirtiéndole a la gente que venía una gran catástrofe para el mundo. Cuando esa catástrofe llegó, la gente no entró en el arca. Y tal vez usted dice, bueno, pero el arca no estaba para toda la cantidad de gente que en ese momento podía haber en la tierra. Por lo menos en la zona donde se estaba construyendo el arca. Y es que el arca no era para salvar a la gente. No era para salvar a la gente. El arca era por si la gente obedecía en la señal que estaban viendo, Dios no mandaría el diluvio. Hay gente que cree que el arca la estaban haciendo para que entrara toda la gente y se salvaran del diluvio. No, el arca era un símbolo, una señal de que si la gente se convertía, no venía el diluvio. Pero el arca señalaba a un gran desastre, señalaba algo que venía, que iba a causar mucho dolor, muchos problemas, mucha destrucción por el pecado del hombre, por la rebelión del hombre. Y durante todo ese tiempo la gente no hizo caso. Sencillamente no hicieron caso a la voz de aquel hombre, hermano, que tal vez no era tan atrayente y tan atractivo como la gente esperaba, porque no era el hombre lo que era importante. Y aquí quiero que ahora veamos en estos versículos que leímos, que a veces nosotros los seres humanos creemos que somos los más importantes y nos damos cuenta que el más importante sigue siendo el mismo, el Señor Jesucristo, dueño y Señor, creador de todas las cosas. Y nosotros a veces creemos que nosotros somos los más importantes. Y en aquel entonces la gente podía decir, bueno, pero es que este hombre no tiene apariencia de nada. No importa. Es que no era el hombre, era la señal. Hoy es igual. Hoy la gente cree que es importante X cosa para hacerle caso a Dios. Que tiene que ser importante el edificio, los muebles, la eclesiología de la iglesia o la dinámica de la iglesia, como le guste llamar, que es lo importante. Pero es que eso no es lo importante. Lo importante es el Señor. Y a veces en nuestras vidas, hermano, hay señales que el Señor nos da, pero como que nos entretenemos más en la señal que lo que está detrás de la señal. No sé si me explico. Hoy Dios está tan interesado en los seres humanos para que mejoremos o mejoren su clase de vida o su vida, para que haya un nacimiento nuevo, una conversión, y el hombre no se pierda. Recuerde un principio bíblico inalterable por más de 2000 años, desde que apareció el Señor Jesucristo hasta esta fecha. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Eso es lo que Dios quiere en este momento, que nadie se pierda.
Y cuando llegamos al Apocalipsis, dice en el versículo 1, que se tiene ahí en su pantalla, vi en el cielo otra señal. Ya él había visto otras señales, había visto la señal de la mujer que estaba por dar a luz, que es la nación de Israel, había visto la señal de Satanás cayendo a la tierra, y el anticristo levantándose, y ahora ve la tercera y la última señal. Vi otra señal. Y aquí yo quiero que pongamos atención a esto, porque nosotros tenemos que estar atentos a los tiempos de Dios. A los tiempos de Dios. El mundo en este momento corre, digámoslo así, como la fábula que le conté al principio, por sonido, por hacer cosas que no tienen ningún sentido. La gente está preocupada por cosas que a la postre no le ayudan en nada para su salvación, que son cosas inútiles, malas, que no ayudan en nada. Y Apocalipsis 15 nos enseña que él vio una gran señal, grande y admirable. Pero él no se queda en la señal, él dice, eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Note lo que está viendo. Él no está viendo un mundo feliz. Escuche bien, porque hay gente que cree que vamos para un mundo feliz y que vamos para un mundo mejor y que las cosas van a mejorar y que esto que lo otro. Sí, tal vez como me dijo una persona, usted viene aquí a la iglesia y bueno, quiere escuchar palabra, que usted salga aquí muy contento, para vivir muy contento. No. Es que si usted lee la Biblia se da cuenta que Dios está estableciendo los parámetros y los ha establecido en la palabra de Dios, en la Biblia. Y cuando llegamos al Apocalipsis, Dios dice, de aquí en adelante, si no han entendido por la naturaleza, si no han entendido por la predicación, si no han entendido por la palabra escrita, pues ahora me van a entender quién soy yo. Y Dios empieza a actuar directamente en el Apocalipsis, directamente. Y vuelvo a repetir lo que hemos venido hablando. Hay gente que cree que Dios es puritico amor y alcahueta, que ayúdeme a decir, que tiene que pasar por alto todo lo que nosotros creamos y que tiene que aceptar todo lo que yo quiera, Él tiene que aceptarlo. Pero encontramos en el Apocalipsis que hay 7 ángeles que van a traer 7 plagas sobre la tierra, que empiezan del capítulo 16 en adelante, que lo veremos después, hoy no. Dice, y la razón de por qué Dios va a enviar 7 plagas destructivas. Si usted lee el Apocalipsis a partir del capítulo 16 en adelante, plaga tras plaga o copa tras copa va a destruir a los seres humanos. Y usted dice, bueno, pero es que ¿cómo va a hacer eso el Señor? Si Dios es amor, Dios es... No. Ahorita Dios es amor. Ahorita Dios, por su misericordia, pasa por alto o no pasa por alto, pero no nos castiga directamente por ahora. Sí nos lleva a situaciones muy difíciles, consecuencia del pecado, nos lleva a situaciones muy difíciles, porque tenemos que entender que estamos fallándole a Dios. Pero cuando venga lo que dice en el versículo 1, porque en ella se consumaba la ira de Dios. O sea, que hay un momento en que ya Dios llegó a su punto, hasta aquí. Y ahora de aquí en adelante van a saber quién es Dios. Si usted ha leído la Biblia, conoce que en el Antiguo Testamento Dios fue muy paciente con Israel. Fue un paciente, le enseñó las leyes, lo sacó de Egipto, 450 años de estar prisioneros en Egipto, imagínese usted. Y los rescata, abre el Mar Rojo, atraviesan el Mar Rojo, los lleva a la península de Sinaí, y durante 40 años trata con ellos y los lleva a una tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra próspera. No los llevó a un lugar de desastre, los llevó a una tierra buena. Pero la gente se quejó, la gente se molestó, porque no miraban lo que querían ver. Dándonos a entender que hoy es parecido, la gente quiere lo que quiere y ojalá sin Dios, ojalá sin el Señor.
Ojalá podamos vivir sin el Señor. Pero aquí encontramos en el Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, que Juan ve algo grande y maravilloso. 7 ángeles que tienen las últimas plagas. Ya de aquí en adelante no hay más plagas, solo estas 7 que vienen a partir del capítulo 16 del Apocalipsis. Porque esas plagas van a consumir, o son la consumación de la ira de Dios, del enojo de Dios. Y yo le pregunto a usted que está sentado aquí en esta mañana, ¿se enojará Dios? Y la respuesta es, claro, claro. En la Biblia encontramos muchas veces que Dios se enojó. Y usted puede decir, pero es que Dios dice que no nos enojemos, que la ira es aparte. Sí, una cosa es nuestro enojo y nuestra ira, a la ira del Señor, el enojo del Señor. El Señor ha sido paciente, y es paciente en este momento con mucha gente que va a las iglesias, que se dicen cristianos. Es muy paciente con nosotros, con usted y conmigo. Es muy paciente el Señor, de verdad que es paciente. Nos tiene una paciencia increíble. Porque aún conociendo la Sagrada Escritura y sabiendo lo que tenemos que hacer, a veces hacemos lo contrario. Como dice la Biblia, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Sí? Y no nos pasa nada. No es cierto. No pasa nada. Violamos las leyes de Dios, violamos los principios de Dios y no pasa nada. Pero hay un día en que eso ya no va a suceder más. Habrá un día en que definitivamente ya eso no será así. Bueno, si seguimos leyendo en el capítulo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esto nos recuerda a la salida de Israel de Egipto cuando atravesaron el Mar Rojo. Es igual. Ahora nos encontramos aquí a un montón de personas que habían vencido, no que iban a vencer. Recuerde que nosotros creemos en que la vida cristiana todos los días es una lucha y que no podemos decir hoy voy a vencer todo lo que venga porque no sabemos todo lo que viene. Lo que tenemos que decir es que el Señor nos ayude a vencer lo que venga, lo que sea. Y aquí en el versículo 2 encontramos, hermano, a los que habían alcanzado la victoria. ¿Contra qué? Contra la bestia, la imagen, su marca, el número de su nombre. Aquí está hablando de cosas como idolatría, intereses en el corazón, porque recordemos que la marca de la bestia es un asunto para comprar y vender, es un asunto económico, es un asunto que mucha gente va a vender su alma, como Saúl que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Así en este periodo de la gran tribulación mucha gente va a vender su alma por comer, por tomar agua, por vivir. Y olvidamos, porque aún en este tiempo, que Dios es nuestro proveedor. ¿Usted cree que Dios es su proveedor? Dígame. Dios es nuestro proveedor, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué viene tanta duda a nosotros? ¿Por qué viene tanta duda, tanto temor, tanto aquello de como que vamos a hacer, como decir, nos van a dejar solos? Como que Dios no tiene cuidado, como que nos va a desamparar. Y aquí encontramos en el versículo 2 que los que vencieron, hermano, a la bestia, a su imagen, la bestia es el anticristo, no lo olvide, que él hizo una imagen, el falso profeta hizo que la gente adorara la imagen de la bestia que había sido herida, sanada, toda una mentira que ya vimos anteriormente, pero que va a venir al mundo y que la gente lo va a creer. Porque Jesús dijo, si viene otro en el Evangelio de San Juan, a ese sí van a creer, a mí no me van a creer. Hay gente que no cree en Jesús, pero aparece cualquier cosa ahí, hermano, y la gente lo cree. Ahora hay un montón de falsos profetas que salen en los medios de comunicación, hermano, que enseñan tonteras y que la gente está dispuesta a aceptarlas. Hay gente que dice amén
Y cuando aparezca el anticristo y aparezca el falso profeta y todo, y la marca y todo eso, hay gente que va a correr hacia eso, porque es mejor correr a eso que al Señor Jesucristo Todopoderoso. Porque hoy día es mejor dejar al Señor aparte, porque el Señor es más serio de lo que usted se imagina, como lo vamos a ver ahora en los versículos que siguen, y seguir cosas, hermano, absurdas y tontas. Y hay gente que así. Entonces hay gente que está tan preocupada con el asunto de la economía que adora la imagen, la marca y el número. En ese periodo habrá millones de personas que lo van a hacer. Tal vez ahora hay gente que lo esté haciendo involuntaria o en desconocimiento, perdón. Está adorando eso. Están materialistas, o somos tan materialistas que adoramos lo material más allá de lo del Señor. Y al final de cuentas, cuando nos muramos, cuando usted se muere, yo me muera, vamos a estar delante del Señor. Es del Señor que vamos a estar de frente. Es el que nos va a recibir. Si somos cristianos, lógicamente. Si no somos cristianos, pues nadie nos va a recibir, nos van a mandar por otro lado. Y encontramos aquí en el verso 2 que los que habían alcanzado la victoria estaban parados en un mar de vidrio. Como un mar de vidrio, no un mar, ¿verdad? Como un mar de vidrio, vea el versículo 2 en su pantalla o en su Biblia, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y ahí estaban parados millones de personas que salieron en la gran tribulación, gente que no permitió que los marcaran, gente que dieron su vida por el Señor, que sufrieron por el Señor. Oiga, hermano, en el versículo 2 encontramos el sufrimiento de millones de personas. Porque nosotros leemos estas palabras que están en el versículo 2 y cuando decimos han alcanzado la victoria, hay que preguntarse, ¿cómo la alcanzaron? Rechazaron a la bestia, rechazaron su imagen, rechazaron su marca, el número de su nombre, rechazaron todo eso. Y si usted lee el Apocalipsis y ha venido los domingos anteriores que hemos explicado un poco sobre esto, se da cuenta que para hacer eso había que pagar un gran precio. No como ahora que estamos en la gracia. No como ahora que es más sencillo, ¿verdad que sí, hermano? Si quiere leo la Biblia, si quiere voy a la iglesia, si quiero me consagro, si quiero no me consagro, si quiero elijo entre la playa y el domingo ir a la iglesia dominical o a la escuela dominical. O sea, estamos en el tiempo de la gracia, no hay ningún problema, nadie nos va a matar, nadie nos va a perseguir. Pero en este periodo que vendrá sobre la tierra, no hay elección. No hay un momento de decir, no quiero, sí quiero. O sí, o no, no. Pero aquí estos que vemos en el versículo 2, es fácil leerlo ahorita para nosotros, y los que habían alcanzado la victoria bajo el sufrimiento, la persecución, el hambre, la angustia, la pérdida de familiares. Hermanos, si revisamos la historia de la iglesia desde hace 2000 años, las persecuciones que han habido, las matanzas que han habido, los golpes que la iglesia ha sufrido, podemos pensar, ha sido mucho, pero lo que viene es más doloroso. Y lo curioso de todo esto es que el diablo, escuche lo que les voy a decir, hay veces el diablo, me imagino, se ríe cuando golpea o cuando hace que muera un cristiano. Pero pensemos por un momento que cuando el pueblo de Dios es golpeado por la obra de Satanás, escuche bien, porque el pueblo de Dios puede ser golpeado por varias cosas, y algunas son por razones personales que no tienen nada que ver con el reino de Dios, que son por nuestra propia cabezonada. Es como dice el apóstol Pedro, si yo sufro por mi pecado, no estoy sufriendo, si yo sufro por mis malas decisiones, yo no estoy sufriendo por el reino de Dios, sino que estoy sufriendo por mis malas decisiones. ¿Entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, si yo mato a una persona y me mandan a la cárcel 50 años, yo no estoy sufriendo por el reino de Dios. Estoy sufriendo por una mala decisión. Si yo me meto y robo y hago daño o golpeo a una persona en la calle, estoy sufriendo por mi mala decisión, pero no por el reino de Dios. Y a veces la gente está sufriendo por malas decisiones y dicen que es de Dios y que Dios está detrás de eso. No, déjenme decir una cosa, son malas decisiones.
Pero también hay que entender que la iglesia, los cristianos, somos atacados en ocasiones, y yo le digo que casi todo el tiempo, por el mismo Satanás y sus demonios. Y ahí es donde sí podemos decir que si Satanás viene a golpearnos, como lo vemos aquí en el Apocalipsis, hermano, que ellos vencieron a la bestia, su imagen, su marca y el número, es porque dijeron: no caminamos contigo, caminamos con el Señor. Es cuando Satanás viene y nos propone a nosotros que caminemos con Él y que dejemos al Señor. Es lo mismo que encontramos en la Biblia montones de veces. Lo encontramos con Adán y Eva, cuando Satanás se presentó a Eva y le presentó el fruto, y no era una manzana. No se engañe, hermano, no era una manzana. Y la gente, y Eva cayó en la tentación. Es cuando el Señor Jesucristo también fue tentado por el mismo diablo y no cayó en la tentación. Es lo mismo hoy para usted y para mí, lo mismo. El diablo viene y nos tienta, y nos arrincona, y nos maltrata, y nos presenta cosas que no son las más convenientes para que le adoremos. Pero mucha gente dice: yo no estoy adorando al diablo. Yo no adoro al diablo, porque la gente cree que el diablo tiene cuernos y es rojo y huele a azufre y tiene cola de tridente, tiene una cola como una punta y anda con un tridente y huele a puro azufre. La gente cree eso. Eso no se engañe, hermano. No se engañe. El mundo espiritual es un mundo muy serio, y que es tan capaz de engañarnos a nosotros, hermanos, si no contamos con la ayuda del Espíritu Santo y con un poquito de discernimiento, por lo menos. Amén. Porque hay gente en las iglesias, hay gente cristiana, hermano, durante todos los siglos, que han sido engañados, hermano. El diablo los ha engañado, no han sido victoriosos, no han salido adelante en la victoria del Señor, porque han sido engañados. Hay gente que camina todos los días creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, o creyendo que Dios tiene que avalar lo que está haciendo, y tal vez está haciendo una obra de mala, una obra del enemigo. Y uno dice: no, es que, bueno, precisamente leemos aquí en el versículo 2 de Apocalipsis 15: y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, su marca, el número. Y vea qué maravilloso, hermano. Estaban en pie. Y aquí empezamos a ver, y lo que vamos a ver ahora un poquito más, las características de estas personas, que deberían ser nuestras características. Y aquí encontramos a estas personas, hermanos, que salieron de la gran tribulación, alcanzando la victoria sobre la bestia, la imagen, la marca, el número, y de pie sobre el mar de vidrio. De pie delante del Señor. Qué tremendo, hermano. Qué carga. Qué manera. Qué lindo lo que podemos enseñar, ¿verdad? Pararse delante del Señor a pesar, hermano, de lo que puede estar pasando en nuestra vida, sea lo que sea, y podernos mantener de pie. Pero también vamos a ver aquí más actitudes de ellos. Recuerde que en el versículo 2 estaban de pie, vencieron, estaban de pie y tenían las arpas de Dios. Amén. ¿Lo ven en el versículo 2? Fueron vencedores, estaban de pie y tenían las arpas de Dios. Cuando yo leo esa parte de las arpas de Dios, pienso que seguramente Dios tiene allá un gran almacén, y cuando llegamos arriba le dice: esta es la que le toca a usted, y nos dan un arpa. Bueno, no es así, es un decir. Pero veamos entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y vemos en el versículo 3 algo muy importante. Y lo que quiero que usted note en esta mañana con lo que estamos viendo es la actitud de estas personas. Es la actitud. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es la primera parte del canto. Entonces note bien, están victoriosos, están de pie, les dieron arpas y ahora cantan.
diciendo o cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Parte de esto es como que ellos estuvieran diciendo: Señor, aceptamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como tu palabra escrita, porque el cántico de Moisés está en el Antiguo Testamento y el cántico del Cordero está en el Nuevo Testamento. Están diciendo: Señor, respetamos tu palabra, aceptamos tu palabra, creemos en tu palabra, total, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es una ilustración, es una manera de decirlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cantan el cántico de Moisés. ¿Cuál fue el cántico de Moisés? ¿Ustedes se acuerdan? 450 años prisioneros en Egipto. Dios les da la liberación, atraviesan el Mar Rojo, hermano, que les recomiendo que lo busque en su Biblia y lo lea detenidamente, hermano. Y usted se va a asombrar, y seguramente lo ha leído muchas veces, el milagro de esa liberación. Un milagro increíble. Un milagro en que parecía que iban a perder, pero salieron ganando. Un milagro en que parecía, hermano, que todo estaba perdido, pero salieron adelante. Un milagro increíble. El mar se abrió y dice en el libro del Éxodo: y pasaron en seco. ¿Y sabe qué significa pasaron en seco? Aunque no estamos viendo ese texto ahorita. Los israelitas tenían ganado, tenían carretas, niños, hombres, mujeres, aproximadamente 3 millones de personas eran los que estaban saliendo de Egipto. Cuando se abre el mar, ¿qué se supone que debía haber en el fondo? Lodo, ¿verdad que sí? Que estuviera flojo, que las carretas se pegaran, que los israelitas se pegaran caminando en el barro, que los niños no pudieran caminar, que los animales no pudieran avanzar, pero dice que estaba en seco. Imagínense, se abre el mar y queda en seco y pasan al otro lado. Cuando están del otro lado, los egipcios vienen y dice la Biblia que se cerró y perecieron todos los egipcios. Es un gran milagro, no podemos verlo aquí en esta mañana, no tenemos el tiempo suficiente. Y entonces cuando llegan al otro lado, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerda? Entonces Miriam, la hermana de Moisés, toma el pandero y entonan un canto. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Y entonan el cántico de Moisés, de la liberación que Dios los sacó. Y entonces encontramos una cualidad más de esta gente, es que esta gente canta. Sí, usted puede decir: yo no canto. Sí, yo voy a decir a usted sinceramente, yo nunca he cantado. Nunca. A pesar de que llevé clases de canto, pero para la impostación de la voz, para la predicación y todo, no canto nada. Aquí hay gente que canta. Todas las iglesias tienen gente que canta. Y todos en grupo cantamos, ¿verdad que sí, hermano? Note bien lo que hacen, porque en el otro versículo vamos a ver algo muy importante de el 3 y el 4. Entonces ellos cantan dos cosas primero a Dios. Dos cosas primero. Note bien. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Versículo 3, que los tiene ahí en su pantalla. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Están cantando dos cosas. Dos cosas, note bien rápidamente, porque ya se fue el tiempo. Dos cosas. Dos. Están dándole la gloria al Señor. Están engrandeciendo al Señor. Están diciéndole: tú eres grande y maravilloso, porque todo lo que tú haces es grande y maravilloso. Tú no haces cosas chiquitas. Por eso nosotros no tenemos un Diosito. Por eso los hermanos que hablan que somos Diosito. Por ahí le oí a una persona hablando sobre el Apocalipsis diciendo que el corderito. ¿Cuál corderito? En el Apocalipsis no encontramos ningún corderito, encontramos el Cordero de Dios. Y hay gente que dice el Diosito. Ay, Diosito, ayúdame. No hable así, hermano y hermana. Porque nuestro Dios no es un Dios chiquito, es un Dios poderoso. Para los dos y chiquitos lo tienen la gente que no quiere nada con el Señor.
Por eso hablan de Diosito y se burlan de Dios y se ríen de Dios, y hacen chistes de Dios, películas de Dios. Y hay gente que se sienta a ver una película, hermano, a reírse de blasfemias contra Dios porque creen que es un Dios chiquitico. Y por eso hay gente que lo anda en el cuello. Y por eso hay gente que lo anda en la bolsa. Y por eso hay gente que lo pega en la pared. Porque creen que es un Diosito. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. 1. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Ninguna obra de Dios es pequeña. Ninguna obra de Dios es sin ningún valor. Son grandes. Todo lo que Dios hace es bueno. Y le dicen, Señor Dios Todopoderoso. La segunda, en ese versículo 3. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Señor, ayúdame a ver si terminamos. Vean. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Qué significa esto para nosotros, cristianos? Hay veces que creemos que mis caminos tienen que ser los caminos del Señor. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es fin de muerte. Escúchelo, hermano, escúchelo lo que le digo, porque en esta vida usted va a tomar muchas decisiones que al final de cuentas va a decir, uy, me equivoqué, hubiera hecho la curva ahí, me hubiera detenido, hubiera cambiado de dirección, pero seguimos adelante. Porque los caminos del Señor son justos y verdaderos, los nuestros no. Por eso cuando uno camina con el Señor, hermano, camina en el camino del Señor, no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Hermano y hermana que está aquí, amigo, no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Camine derecho en el Señor, camine derecho en el Señor, no se tuerza. Porque los caminos del Señor son justos y verdaderos, Rey de los santos. Esto es importante. Rey de los santos no quiere decir todo este embrollo que nos ha metido, o no nos ha metido porque no estamos ahí, ha creado la religión de hacer que hay superhombres y supermujeres ahí arriba que pueden ayudarnos. Mentira. Usted sabe que usted está aquí sentado en esta mañana y ¿sabe cómo le llama la Biblia a usted? Le llama santo. Así le llama la Biblia, hermano. Así me llama a mí la Biblia. Así lo llama usted la Biblia también. Nos llama santos. Y no tenemos que morirnos para ser santos, hermano, porque si es santo en la tierra, en el cielo no. Es en la tierra. Porque para ir al cielo hay que ser santo en la tierra. No hay que ser santo en el cielo. Ya es santo en el cielo cuando es santo. En la tierra se es santo y se es santo en el cielo. Pero hay que serlo aquí primero. Por eso dice Rey de los santos. O sea, nuestro Señor. Pero veamos este versículo. No olvide el primero, el verso 3 que acabamos de ver. Ahora vea el verso 4. Hace una pregunta retórica interesantísima. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Sabe lo que eso significa? Dios se ríe. Sí, así dice la Biblia. Dios se ríe de nosotros cuando nosotros creemos que somos más inteligentes que Él. Él se ríe de nosotros. ¿Usted no ha visto Pablo en Corintios que él pregunta, ¿quién instruirá la mente del Señor? ¿Quién le enseñará al Señor? ¿Nosotros? ¿Le han leído una Biblia? Usted dice que es el hombre para que tengan memoria de Él. Así nos llama a nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para que Dios tenga misericordia de nosotros? Nada. Y por eso dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor, y te glorificará? ¿Quién? Y Pablo escribe en Filipenses, dice, toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y se doblará ante el Señor. Escúchelo, porque la gente puede burlarse de Dios, aunque vaya a las iglesias evangélicas, vaya donde vaya, piense lo que piense y haga lo que haga. Un día, todos los seres humanos tendremos que doblegarnos delante del Señor y decir, Señor, tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Toda rodilla. Entonces, ¿quién no te temerá, oh Señor, glorificará tu nombre? ¿Quién? ¿Hay algún ser humano, hermano, que pueda decir, Señor, yo te desconozco, tú no eres nada mío? Y el Señor se va a reír y dice, no sabes ni lo que estás diciendo. ¿No sabes que yo soy tu hacedor? ¿No sabes que yo te formé del vientre en tu madre? ¿Que yo estaba ahí? Porque usted dice, no, eso solo estaba para... No, es que cuando usted y yo estábamos en el vientre de la madre, Dios estaba ahí. Nunca nos ha desamparado. Nosotros nos alejamos de Él.
Y nos metemos en el pecado y nos alejamos del Señor. Ahora note bien, en el mismo verso 4, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y aquí vamos a ver una característica de estos hombres increíble. Increíble. El pueblo de Dios, nosotros los cristianos, hemos caído algunas veces, hermano, y con todo respeto, como un pueblo muy patético. Un pueblo, hermano, que hay veces como que somos muy quejumbrosos, como que nos quejamos demasiado. Somos un pueblo que a veces, cuando no entendemos lo que Dios hace, la tendencia humana, nos lleva a quejarnos. Es la tendencia. Y entonces nosotros, cuando yo no entiendo el plan de Dios, ni el orden de Dios, por qué sucede X o cual situación, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y recuerda que estamos viendo aquí las características de estas personas, que son las mismas suyas y las mías. Sí, son las mismas, aunque esté en Apocalipsis 15, que hechos que van a suceder en el futuro. Pero yo quiero que usted vea las veces que aparece la palabra tú y tus en los versos 3 y 4. Muy bien. En el versículo 3 aparece: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Verso 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Yo le voy a poner este ejemplo así. Si hay veces pasamos por situaciones muy difíciles y la oración o el cántico está basado en lo que yo pasé. De hecho, hay mucha música cristiana, hermano, y le digo en esta mañana, póngale atención a lo que escuchan, porque hay música que no alaba al Señor. Hay música que se le pone la etiqueta de cristianos, hermano, de música cristiana, pero no tiene nada que ver con Dios, nada con el Señor, no tiene nada que ver con la verdadera adoración al Señor, sino que muchas de esas canciones a veces son mis quejas. Ahora imaginemos que nosotros estamos aquí y se nos dice, haga un canto sobre esto, basado en su experiencia cristiana. Note bien el contexto que hemos venido hablando, versículo 1, versículo 2, al verso 3, al verso 4. Es el contexto del versículo 2 a estos dos versículos. Y hacemos una canción pensando, Señor, es que cuando yo estaba, Señor, en esta situación, Señor, tú sabes cuánto me dolía. Y hacemos un canto basado en nosotros. Como hay oraciones en las iglesias, ¿verdad que sí? Señor, bendíceme, súpleme, provéeme, ayúdame. Y están basadas en nosotros. Y apuntamos para arriba, pero en verdad cuando levantamos el dedo así, hay tres que nos están apuntando a nosotros. Y que a veces nuestra relación con Dios se basa más en mí que en Él. ¿Cómo es esto? Note bien que el cántico que ellos cantaban, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Ya solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Entendió? Sí, entendió. Usted no está escuchando una queja. Escuche, hermano, en versículo 2 vimos esta gente por donde pasaron, pero usted no está escuchando una queja. Usted no está escuchando a esta gente cristiana que salieron de la gran tribulación, hermano, quejándose delante del Señor. Señor, es que me arrancaron el pelo, es que, Señor, me arrancaron las uñas, Señor, es que me cortaron los dedos, es que me sacaron los ojos, Señor, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ellos no están cantando eso. Dígame usted, ¿no es cierto que no los cantamos así a veces?
¿No es cierto que hay miles de cantos evangélicos, hermanos, que están basados en nosotros y no en el Señor? A ver, dígame, ¿no es cierto? Si a usted le gusta la música. Hay música que escuchamos, hermano, que está basada en nosotros y no en el Señor. Entonces aquí aprendemos en esta mañana, en este texto de Apocalipsis capítulo 5, para ir finalizando. Estos hombres salen de la gran tribulación, estos cristianos, pasan por una situación muy crítica en su vida, mucho dolor, mucha angustia, cosas, hermano, que nosotros, quién sabe, para que podamos soportar lo que esta gente pasó. Pero cuando salen de ahí, ellos cantan un cántico de victoria. Por eso es interesante, hermano, que en el versículo 2, cuando dice, ellos son los que han alcanzado la victoria. Es que a veces la victoria creemos, hermano, que cuando se me resuelve el problema. Escuche lo que le voy a decir. Hay gente que cree en las iglesias evangélicas, hermano, que cuando se le resolvió el problema emocional, espiritual, físico, económico, lo que sea, se le resolvió el problema, hermano, ya alcanzó la victoria. Y se sienten pura vida y se levantan pura vida y ese día hasta le dicen gran gracias a Dios cuando se despiertan, gracias Señor, porque este día es maravilloso. Al otro día lleva garrote, hermano, ni siquiera se acuerda del Señor. ¿Estamos aquí? ¿Verdad? Y estamos así. Entonces un día estamos bien, otro día estamos mal, otro día... ahí vamos. Nadie dijo que era fácil. Pero el Señor dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Sabe lo que eso significa? Usted no está solo, ni yo tampoco. No estamos solos, el Señor no nos ha abandonado. El Señor nunca le dijo a usted, bueno, vaya, te vas a nacer en la Juliana o en la Parrita, ahí vas a crecer, cuando seas grande vas a ir a la iglesia evangélica, ahí vas a adorar, vas a aprender la Biblia y todo el asunto, y nada más, todo va a ser muy bonito. No, el Señor nunca dijo eso. Vas a crecer, y nadie te dijo que era difícil. Vamos a ser cristianos, y nadie nos dijo que era difícil. Difícil desde nuestra perspectiva de carne, pero no del Señor. Entonces encontramos en esta mañana, hermano, algo importante que les repito en esta mañana para ir finalizando. Estos que están aquí son vencedores, como dice el versículo 2, alcanzaron la victoria. ¿Pero cómo la alcanzaron? Rechazaron la idolatría. Usted dice, nosotros no somos idólatras, nosotros no tenemos imágenes, no. Es que la idolatría está en el corazón. ¿Usted sabía? Usted sabía, hermano, que si yo cojo mi celular, lo puedo volver un Dios. ¿Ah? ¿O no? ¿A poco no? ¿A poco no, hermanos? Dígame sí o no. No tenga miedo, hermano. No lo puede volver un ídolo. Tanto es así que hasta le hemos puesto un nombre. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Le hemos puesto un nombre al celular, ¿verdad? No importa que sea la marca que sea. Pero le hemos puesto un nombre. Le hemos puesto el pulmón. Y si no lo tenemos, no respiramos. Y lloramos. Y si se pierde el celular en la casa, hermano, o los hemos botado en la calle, hermano, puede ser que no haya arroz ni frijoles en la casa, hermano. Puede ser que no haya ni leche, hermano, pero hay que ir a comprarnos un celular. ¿No es cierto? Nos surge el pulmón, porque se ha vuelto una imagen, se ha vuelto un sistema idolátrico, y no tenemos que tener una imagen para eso. Podemos idolatrar un animal, podemos idolatrar una persona. Ellos vencieron porque vencieron la idolatría, ellos vencieron porque vencieron el materialismo. Gente, hermano, que está más preocupado en el materialismo que en el Señor. Antes de orar, antes de leer la Biblia, antes de meterse con el Señor, hermano, está el materialismo. ¿Es importante el materialismo? Sí, es importante el materialismo, por supuesto que sí. Pero eso no nos salva. Eso no nos lleva al cielo. Nos ayuda a vivir, pero no lleva al cielo. Encontramos a estas personas, hermano, que están de pie en el mar de vidrio, con arpas en sus manos. Están de pie delante del Señor. Recuerde que el mar de vidrio en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, está delante del trono de Dios. O sea, que están delante de Dios.
No están en un mar como de vidrio, pero están ahí esperando a ver si viene el sol o sale el sol. No, están delante del Señor, que tiene delante de sí, según Apocalipsis capítulo 4, el mar de vidrio, como un mar de vidrio. Y ahí están parados con sus arpas y le están cantando a Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, porque justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Preguntan. No hay respuesta, porque no hay un solo ser humano que llegue un momento en que no le tema a Dios. Si no le teme a Dios en esta vida, le tendrá que temer en la otra vida y será peor para todavía. Si no le glorifican a Dios en esta vida, en la otra vida tendrán que glorificarlo a la fuerza, bajo dolor, en una situación muy crítica, estando en el infierno. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Termino en esta parte del verso 4. Pues solo tú eres santo. Amén, hermanos. Solo el Señor es santo. Por eso cuando los seres humanos reciben el nombre de santo, santísimo, santidad, es una blasfemia, porque el único santo es nuestro Señor. Es el que Él murió en la cruz del Calvario, el que resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, es el que intercede por nosotros, es el que nos salva, es el que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Sabe usted? La sangre, el pecado no se limpia, hermano, con decírselo a un hombre y que el hombre le diga, tus pecados ya no tienes pecado. Mentira. Mientras no se confiesen delante de Dios y se crea que la sangre de Cristo es la que me limpia de pecado, no sucede nada. Porque solo Dios es santo. Por eso le dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas sea salvo en el nombre del Señor. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, usted está perdido. Si usted no tiene a Cristo, usted está perdido. Usted puede ser que conozca la Biblia hace muchos años, puede ser que haya estado en iglesias hace muchos años, pero si no conoce a Cristo, está perdido. Recuerde que por vivir en un garaje nadie se convierte en carro. Usted puede vivir en una iglesia y no va a ser cristiano nunca, a menos de que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, está perdido. Amigo, hermano y hermana que está aquí en esta mañana. Si usted no ha aceptado nunca a Jesús como Señor y Salvador, usted está perdido. Si está perdido, que su esposa sea salva, o sus hijos sean salvos, su abuela sea salva, o usted, hermana, o mujer, que tal vez su marido es un buen cristiano, o es un buen cristiano, y usted no, usted más o menos, también está perdida. Porque a veces creemos que son los hombres que están perdidos. No, es que todo el mundo está perdido sin Jesús, hombres y mujeres. Por eso hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que el Evangelio de Juan nos dice que el que cree y acepta a Jesús es hecho hijo del Señor, hijo de Dios. Y solo hay dos clases de personas, criaturas y hijos. ¿Qué es usted? ¿Hijo o criatura? Los hijos van donde el Padre, porque Jesús dijo, donde yo estoy, ahí estaréis vosotros. ¿Quiere usted estar con el Señor? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos
aleluya, amén.